Paz, amado, les saludamos con la paz del Señor, gracias al Señor. Desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino, agradecidos al Señor de poder estar aquí en compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo y de todos los hermanos que nos escuchan. Saludamos a nuestro amado pastor Ramón Encina y a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo. Nuestros días y horarios de reunión son los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana, amados, en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tampo. Le invitamos a que usted nos visite. También tenemos programa de radio los días lunes y viernes, de 10 a 11 horas y los días viernes de 13 a 14 horas, amados. Así que agradecemos al Señor. Agradecemos al Señor, hermano, por poder estar con todos ustedes. Le invitamos, como le decíamos, que usted nos visite en las reuniones. Y bueno, estamos de vuelta, hermano, estamos de vuelta. Después de unos días que el Señor nos permitió irnos con mi esposa a Córdoba, allá a la localidad de La Falda. Fuimos unos días a ver a nuestros parientes allá. Pero bueno, gracias al Señor que el Señor nos permitió volver. Sanos y salvos, sin ninguna complicación en nuestro viaje. Así que agradecidos al Señor por eso, hermanos. Así que agradecemos al Señor. Saludamos a todos los hermanos. Le voy a dar a mi esposa que nos salude en esta tarde. La vuelta. Así que bueno, estamos teniendo unos problemitas con la pantalla, porque no podemos dar la vuelta, pero bueno, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, amados. Amén, gloria a Dios. Gracias al Señor porque pudimos pasear unos días, ¿no? Gracias Amén. al Señor porque pudimos compartir la palabra también. Tanta necesidad, ¿no? Pero gracias al Señor por esta gracia maravillosa, ¿no? Y veíamos que en otro tiempo estuvimos nosotros también ahí. Amén. No, pero el Señor nos rescató y nos hizo entender esta gracia, ¿no? Gracias al Señor por eso, que este sea un día de gozo, de alegría, un día en el que podamos oír su palabra y podamos gozarnos en ella, ¿no? Amén. Dándole gloria al Señor. Amén. Gracias, Amén, Señor amado. Jesús. Gracias le damos al Señor por todo esto. Vamos a ir a la palabra del Señor. Primeramente vamos a orar. Y después vamos a ir a la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradecido de Jesús. poder estar nuevamente haciendo este programa de radio, Señor, permitiéndonos Amén, llegar, gracias, Señor, a Señor los Jesús. hermanos, Señor, a las personas que nos escuchan. Señor, te rogamos que tú hagas tu obra, Señor, maravillosa, Señor, a través de tu palabra, Señor, que tú transformes las vidas, Señor, que tú abras los ojos del entendimiento, que tú afirmes, Señor, los pies de aquellos que están, Amén, Señor, tal vez en un lugar y en otro, Señor, a la vez, pero que tú los afirmes en esta gracia, Señor. Sí, Señor. Ayúdalos, Señor, abre los ojos del entendimiento como lo hiciste con nosotros. Amén, En gloria el a nombre Dios. de Jesús, amén. Amén, Señor. Amén, amado. Vamos a leer ahí en 1 Corintios 15, 12, 11, perdón. Este es un tema que el Señor nos dio con mi esposa. Gracias, A Jesús. causa de cosas que el Señor nos llevaba a meditar en este tiempo en base a muchas cosas también que íbamos escuchando, íbamos viendo en este tiempo, ¿vio? Gracias, Jesús. Y bueno, queríamos compartirlo con ustedes. 1 Corintios 15, 11. Amén. Dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Fíjese, qué terrible, ¿no? Qué terrible. Y eso es una Gracias, falsa Señor enseñanza, Jesús. una falsa doctrina. Veo que Satanás introdujo en la mente y en los corazones de muchos cristianos. ¿Vio? Hijos de Dios que habían nacido de nuevo, que han nacido de nuevo. ¿Vio? Porque el nuevo nacimiento no se puede disolver. No se puede disolver el nuevo nacimiento. Pero muchos hijos de Dios que han nacido de nuevo, que han ellos declarado la fe, que hayan afirmado que han creído en el Señor Jesucristo. Yo, como dice la declaración de fe ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 4,
ahí donde nosotros podemos leer la base de nuestra fe. Digo, ¿cuál es la base de nuestra fe? La base de nuestra fe es el sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Y fíjese que el apóstol Pablo escribió esto hace muchos años, muchos miles de años. ¿Vio? Hace más de 2000 años que fue escrito esto, pero sin embargo, hoy en día se sigue escuchando esa falsa enseñanza. ¿Vio? Dijimos en Romanos capítulo 10, fíjense lo que dice ahí la palabra del Señor. Mi esposa va a leer el capítulo 10 y yo voy a leer en el capítulo 4, versículo 25, 24 y 25, hermano. ¿10 desde el 1? Sí, amor. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Sí. ¿Hasta En dónde el leíste? 10:9, ¿querés que lea? Sí, podés leer el 8 y el 9. Sí, dice en el versículo 8, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjese, Señor fíjese Jesús. dónde está apoyada nuestra fe. ¿Cuál es la base de nuestra fe? La base de nuestra fe es el sacrificio, pero no solamente el sacrificio de Cristo, sino la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y acá nosotros leíamos acá en 1 Corintios 15, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Qué hemos creído? Lo que dice ahí en Romanos capítulo 10 que nos leía mi esposa. ¿Yo? ¿Más qué dice la palabra? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es lo que hemos creído. ¿Yo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Yo? Que Dios lo resucitó. Amén, Como Señor dice ahí Jesús. en Efesios capítulo 1, versículo 18, que Él usó la preeminente grandeza de su poder para levantar a Cristo de entre los muertos. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que no hubo resurrección? Señor Jesús. ¿Yo? ¿Cómo podemos decir que no hubo resurrección? Entonces se dice, porque sea yo, dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así ya habéis creído. Porque si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de muertos? ¿Qué esperanza hay para el creyente? ¿Qué esperanza hay para el creyente si Cristo no resucitó? Si no resucitó Cristo, entonces no hay resurrección, pero Cristo resucitó. ¿Dónde podemos ver eso? Y eso nosotros podemos ver en los evangelios, fíjese. Podemos leer en cualquiera de los 4 evangelios. Vamos a buscarlo ahí en el libro de Mateo, en la resurrección del Señor. Fíjese lo que dice. Podemos leer en el 16, desde el versículo 1 en adelante. De Marcos estoy leyendo, perdón. 16:1. A ver si está ahí el versículo. Igualmente aquí habla de la resurrección. Pero hay un versículo, creo que está en Mateo, yo lo voy a buscar ahí en Mateo mientras mi esposa lo lee. Cuando el mismo ángel que estaba sentado en la tumba donde el Señor fue puesto, le dijo a María Magdalena y a Marta, dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Sí, Señor Fíjese, Jesús. si le dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Quiere decir que Jesús resucitó. ¿Yo? Creo que ese está en Mateo. Vamos a buscarlo. Es algo terrible. Es terrible creer que no hubo resurrección. Porque ¿dónde entonces está apoyada nuestra fe, hermano?
Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 4, versículo 25, que Él fue crucificado por nuestras transgresiones, dice, y resucitado para nuestra justificación. Si Cristo no resucitó, entonces nosotros no fuimos justificados de nuestros pecados. ¿Yo? Y eso es algo terrible. Entonces, si nosotros decimos que Cristo no resucitó, todavía la condenación pesa sobre nosotros. Esa es toda la base de nuestra fe. Qué bárbaro, ¿no? ¿No? Fíjese cómo la falsa enseñanza, la falsa doctrina está arrastrando a muchos. A muchos se está arrastrando. Lucas 24, Sí, amor. 5. Lucas 24:5. Sí, bueno, en el 4 dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, Sí. ¿no? Porque entraron al sepulcro y no habían hallado el cuerpo del Señor Jesús. Entonces dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Fíjese, alabado Gloria sea a el nombre Dios. del Señor. Gracias, Señor Jesús. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Yo? Amén, Y después Señor le sigue Jesús. diciendo, no está aquí. ¿Yo? Sino No que está ha aquí, sino que ha resucitado. Amén, gloria a Dios. Dice, acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite el tercer día. Amén, ¿Y gloria a cómo Dios. podemos decir que no hay resurrección? Entonces, ¿qué esperanza hay para el creyente? Porque el creyente, él basa toda su vida en el sacrificio y en la resurrección de Cristo. Yo No solo en que Él murió, sino que en resucitó. Amén. Y así poniendo su vista en una esperanza mejor, y mayor. ¿Cuál es la esperanza mejor y mayor? Que Él también va a resucitar. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Dice acá Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, pero no termina ahí, ¿no? Sí. Y dice, y resucitado para nuestra justificación. Fíjese. Gloria a Dios. Fíjese Gracias, qué maravilloso, Señor hermano. Por eso es algo terrible. Y esta falsa enseñanza, esta falsa doctrina, está ganando la mente y los corazones de muchos, hermanos. Porque los llevan a su razonamiento. Los llevan al razonamiento. ¿Yo? Y el razonamiento va en contra totalmente de la fe. El razonamiento. ¿Yo? Y entonces dice acá la palabra, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros? Entre vosotros. ¿Yo? Entre vosotros. No está hablando de otros que están allá lejos. Entre vosotros, dice. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros? Dice que no hay resurrección de los muertos. Porque si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Cuando escuchaba que nos escuchábamos que nos decían esto, no sabíamos si llorar, si... Pero no, hay que mantenernos firmes en lo que hemos creído, ¿no? Fíjese. Por eso dicen Judas, algunos que dudan, convencerlo, Sí. a otros salvarlo, arrebatándolo del fuego, y de otros tener misericordia, ¿no? Fíjese, ¿vio? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Vio? Entonces, ¿para qué predicamos el Evangelio? ¿Para qué le llevamos a la gente? ¿O por qué Dios le lleva? Porque acuérdese que la palabra de Dios dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, dice, reconciliados por medio de Cristo con Dios, dice. ¿Vio? Es Dios mismo el que le habla al pecador para que se arrepienta por medio de aquellos que Dios envía. Ahora, si no hay resurrección de muertos, si no hay una esperanza para el creyente, ¿para qué Dios trajo todo este propósito, este plan de salvación para el hombre? ¿Para qué lo trajo? Pero no es así. Nosotros sabemos que dice la palabra, sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Amén, gloria a Dios. ¿No? Dice nuestra esperanza, ¿no? En 1 de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Fíjese, así Gloria a traerá Dios. Dios con Jesús a los que Gracias, durmieron Señor en él. Jesús. Está hablando de la resurrección. Amén. ¿Vio? Y él es, como dice más abajo, dice, primicia de los que durmieron es hecho, dice. ¿Vio? Es decir, que Él fue primero. Él fue el primero. Y si Cristo no resucitó, entonces no hay esperanza para la resurrección del creyente. Entonces, el apóstol Pablo cuando escribe
corintios y les lleva a ellos a los 2 gritos de victoria que el cristiano va a tener en aquel tiempo, ¿veo? En el tiempo final, en los 2 gritos de victoria. ¿Cuáles son los 2 gritos de victoria? Y un grito de victoria es: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Vio? Para aquellos que van a ser arrebatados, transformados y glorificados, siendo conformados a la misma imagen y semejanza de Cristo. Y el otro es: ¿dónde está, oh muerte, o dónde está, sepulcro, tu victoria? Y eso está hablando de la resurrección de los muertos. Entonces ahí está nuestra esperanza, ahí está apoyada nuestra fe. Amén, Y si nosotros decimos que no hay resurrección, ¿a dónde estamos basando nuestra fe? ¿A dónde estamos basando? ¿Cuál es el fundamento? Porque el apóstol Pablo dijo: y yo puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se lo edifica. Y cuando Pablo puso el fundamento que Pablo puso, el fundamento que él puso fue a Jesucristo. Y él está hablando, cuando él dice que puso a Jesucristo como fundamento, está hablando tanto del sacrificio de Cristo como de la resurrección de Cristo. Todo eso está en el fundamento. Y si nosotros decimos que no hay resurrección, entonces ¿sobre qué fundamento estamos edificando? ¿Qué carrera estamos corriendo? ¿Qué esperanza tenemos por delante? ¿No? Vanas entonces nuestra predicación. Claro, estamos perdiendo el tiempo si no hay resurrección. Entonces tendría que ser nuestro hablar, como dijo el apóstol Pablo en aquel entonces, irónicamente: comamos y bebamos, total, mañana moriremos. Por eso nos decían, ¿no? Algunos hermanos, vivimos lo mismo que ustedes viven, solamente que no creemos que hay resurrección. Fíjese, qué terrible, qué terrible, ¿no? Qué terrible, porque terrible. Ahora fíjese, vivimos lo mismo que ustedes viven, y no viven lo mismo que nosotros vivimos. Porque aquel hermano que no cree que hay resurrección, ¿vio? ¿A qué le da lugar? Le da lugar a la carne en él. ¿Vio? No sé si consciente o inconsciente, yo quiero creer que es inconscientemente, pero le da lugar a la carne. ¿Cómo le da lugar a la carne? Y como dijo el apóstol Pablo irónicamente: comamos y bebamos, total, mañana moriremos. ¿Vio? No hay resurrección, así que vida hay una sola, hermano. Hagamos lo que queramos, total, ya somos salvos. Pero no es así. No es así. ¿Vio? Porque nuestra salvación está asegurada. Pero acá el tema es nuestra herencia. Y nuestra herencia nosotros la vamos a recibir a aquellos que vivamos después de que seamos arrebatados y a aquellos que duermen después de que sean resucitados. Ahora, ¿qué herencia piensa recibir aquel que no cree que hay resurrección? ¿Vio? Aquel que cree que no hay resurrección. Que el Señor ayude a los hermanos y que nos ayude a nosotros a no desviarnos de la fe. Por eso a veces pensamos que la gracia ya es conocida. Y no está empezando a ser conocida. Amén. No se conoce, realmente no se conoce, porque hay una mezcla ahí. ¿Vio? Hay una mezcla entre la gracia y la moralidad del hombre. ¿Vio? Y entonces, ¿el hombre en qué cae? Yo soy salvo, pero yo mantengo mi salvación por ser una persona honesta, por ser una persona correcta, por tener pensamientos. ¿Vio? Y no, hermano, no es así. No se engañe. No os engañé, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. No se engañe, hermano. No deje que la carne lo engañe. El más grande y más poderoso enemigo que usted tiene es su propia carne. Y la carne lo puede engañar de esa manera. A tal punto que cuando venga el Señor usted pueda caer derrotado ahí. ¿Vio? Derrotado. Mire la astucia de Satanás al meter en el corazón y en la mente de los cristianos que no hay resurrección. Que no hay resurrección. Por eso nosotros vemos que la derrota de Satanás, si bien fue la muerte de nuestro Señor en la cruz del Calvario, pero la mayor derrota que Satanás tuvo es que él no lo pudo retener al Señor en el infierno. Y que podamos declarar que hay alguien que vive allá. Fíjese qué maravilloso. Para él. Fíjese qué maravilloso, porque dice que el infierno lo quiso retener. El infierno lo quiso retener, pero no lo pudo retener. Dice que Dios, usando la supreeminente grandeza de su poder, dice que arrebató a Cristo de entre los muertos, lo arrancó de entre los muertos, lo elevó a los lugares celestiales y lo sentó a la diestra del Padre. Fíjese, el poder de la resurrección. ¿Vio? El poder de la resurrección.
¿Vio? Y decir que no hay resurrección, eso es algo terrible. Hermano. Dice Efesios, lo leemos siempre, pero Sí. es tan hermoso, ¿no? 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos Fíjese. y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Fíjese, ahí está claro. Gloria a Dios. Resucitándole Gracias, de los Señor muertos. Jesús. Arrancándolo de la muerte. Gracias, Señor. Y ¿Vio? usó todo su poder. Gracias, Fíjese Señor. qué maravilloso, ¿no? Y qué terrible a la vez. Dice, y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él ha resucitado a Cristo. Si la resurrección no es verdad, entonces nosotros somos falsos testigos de Dios. ¿Yo? Somos falsos, pero no es así. ¿Yo? Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Vio? Pero nosotros también vemos otro ejemplo en los evangelios, que cuando Cristo resucitó, hubo uno que no creyó. ¿Yo? Y que dijo, que fue Felipe, si yo no metiere mi dedo en su mano, dice, y mi mano en su costado, entonces no creeré. Vamos a ver si fue Felipe o fue Tomás, pero vamos a buscarlo. Sí, ¿Yo? Entonces no creeré. Sí. ¿Yo? Pero Jesús dice que estando ellos reunidos y estando la puerta cerrada, dice que Él se presentó a ellos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sí, amor? Sí. Juan Juan. 20:24 dice, pero Tomás, uno de los 12 llamado Tomás era, Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Fíjese. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Fíjese, qué terrible, hermano, qué terrible saber que Satanás engaña a los hermanos haciéndoles creer que no hay resurrección. Eso es algo terrible. Fíjese, somos hallados falsos testigos porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. No tiene fundamento. No tiene fundamento nuestra fe si Cristo no resucitó. Dice, aún estáis en vuestros pecados. Fíjese, aún estamos en condenación si nosotros decimos que Cristo no resucitó. Porque si decimos que Cristo no resucitó, todavía estamos esperando al Salvador. Todavía. Como pasa con los judíos. Los judíos ellos todavía están esperando al Salvador. ¿Por qué? Porque no creyeron que Jesús era aquel que Dios envió. Tampoco creyeron que Él vino a morir por los pecados de la humanidad. Y tampoco creyeron que Cristo resucitó. Entonces ellos todavía se consideran pecadores porque están esperando al Mesías. Fíjese. Si en esta dice, entonces también los que durmieron con Cristo, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. No resucitaron cuando Cristo resucitó. Todavía están allá en los sepulcros. Todavía están ahí esperando que alguien venga y vaya a las partes más profundas de la tierra y predique a los espíritus encarcelados y sean levantados juntamente con Él. Todavía están esperando si Cristo no resucitó, pero sabemos que no es así. Sabemos que no es así. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, los más dignos de lástima. Porque Cristo nos resucitó, dicen acá, ¿vio?
Mas ahora Cristo ha resucitado. Gloria a Dios, aleluya. Mas Gracias, ahora Cristo, Jesús. hermano, ha resucitado. Ahí está la base de nuestra fe, ahí está la seguridad de Amén, nuestra gloria a fe. Dios. Ahora Cristo ha resucitado de los Hemos sido muertos. justificados porque Él resucitó. Fíjese ¿no? qué Gloria a maravilloso. Dios. Primicia, el primero. Mm. ¿Vio? El primero, primicia de los que durmieron es hecho. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso. Gracias, La muerte Señor entró por un Jesús. hombre, entró por Adán. Sí. Y la resurrección de los muertos entró por un hombre, por Jesucristo. Amén, gloria a Fíjese, Dios. porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Pero cada uno en su debido orden. Bueno, ¿Vio? dice ya otra cosa. Pero ese ya es otro tema que no lo vamos a aclarar Muy hoy. hermoso también. ¿Vio? Es muy hermoso. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias le damos al Gloria a Señor. Dios. Pero fíjese que qué maravilloso, hermano. Saber que Cristo resucitó. Amén. Saber que Cristo Amén, resucitó. gloria a Dios. Que esa es la base de nuestra fe. Esa es la base de nuestra justicia. ¿Vio? La base de nuestra justicia es que Cristo resucitó. ¿Por qué la base de nuestra justicia? Porque dice que para nuestra justificación Él fue resucitado. Amén. Fíjese, esa es la base. Entonces, cuando alguien dice que Cristo no resucitó, que no hay resurrección de los muertos, entonces él se está considerando que él es un pecador todavía. Y no solamente que él es un pecador todavía, sino que él está considerando que todavía su destino es el infierno y la condenación eterna. Dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿no? Está hablando de cómo éramos nosotros antes, ¿no? En la Amén. condición en que estábamos. Y en el 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén, gloria a Dios. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Fíjese Dios, qué gracias. maravillosa. Estábamos muertos, pero Sí. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo nos resucitó. Y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares Fíjese, celestiales. fíjese. Gracias, Y Señor negar Jesús. negar eso es negar la gracia. Negar eso es negar la gracia. Es decir, que Cristo no resucitó. Señor Jesús. ¿Vio? Que no resucitó. Habíamos leído también ahí Que el primera. Señor pueda ayudar a nuestros hermanos, ¿no? Amén. Que abran los ojos de su entendimiento. Ahí en primera de Timoteo creo que habíamos leído también. O en segunda. En Segunda. sí. Era 2. En el 2:18. Ah, sí, fíjese. 17. Fíjese que qué terrible, ¿no? Entonces en el 2 dice, podemos leer en el 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Fíjense, unos dicen que no hay resurrección. Ahora estos decían que la resurrección ya se había efectuado. ¿Vio? Entonces metían a los hermanos bajo temor, ¿vio? Bajo condenación. Si la resurrección ya se efectuó, entonces ¿qué esperanza queda para nosotros? ¿Vio? Y entonces dice, y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. ¿Vio? Se torcieron, tomaron su propia interpretación de las cosas. ¿Vio? Y ellos dijeron, no esperen la resurrección porque la resurrección ya se efectuó. Resucitó Cristo y ya está, nadie más va a resucitar. Los que durmieron con Él, que dice ahí, que leíamos ahí en Primera de Corintios, los que durmieron con Él en el antiguo pacto. Pero después no esperen otra resurrección. ¿Vio? Y así trastornaban a muchos. ¿Vio? Trastornaban a muchos, dice. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaban la fe de algunos, dice. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Vio? El fundamento del Señor está firme. ¿Cuál es el fundamento de Dios? Jesucristo. ¿Vio? Y cuando nosotros decimos que el fundamento, que es Jesucristo, está firme, está puesto, estamos diciendo que nuestra fe está basada no solamente en la muerte de Cristo, sino en la resurrección de Cristo.
¿vio? Mm. Y ahí está nuestra seguridad. Primera de Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Fíjese qué maravilloso. Y ahí encierra todo, ahí encierra la muerte de Cristo, ¿vio? Como aquel que fue nuestro sustituto, pero también encierra la resurrección de Cristo, como aquel que obra para nosotros la justificación de Gloria vida. a Dios, amén. La justificación de vida. Gracias, Jesús. ¿Vio? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y aparte de de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Fíjese qué maravilloso, Gracias, hermano. Señor Qué Jesús. maravilloso. ¿Dónde está Gracias, apoyada Señor. nuestra fe? ¿Dónde está apoyada nuestra fe? ¿Está apoyada en el sacrificio de Cristo? Entonces estamos tranquilos. Y en la resurrección. ¿Vio? Y en la resurrección. Entonces estamos tranquilos. ¿Vio? Pero ahora si nuestra fe está apoyada en nuestra conducta, entonces, ¿vio? Hoy nos creemos salvos y mañana nos creemos condenados y pasado nos creemos merecedores y después nos creemos inmerecedores. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos y lo que somos y lo que está dentro de nosotros, lo debemos al sacrificio de Cristo. Al sacrificio y a la resurrección de Cristo. Fíjese qué maravilloso. Y Gracias, ahí está Señor Jesús. el fundamento de nuestra fe. Amén, amén. Qué hermoso, hermano, Gracias, qué Señor hermoso Jesús. saber, ¿no? No solamente que Cristo murió, que eso es algo hermoso, hermano. Hay muchos hermanos, incluso hay muchos hermanos ahí afuera, que ellos todavía se miran de este lado de la cruz, ¿vio? Frente a la cruz, y ellos dicen, yo todavía soy un vil pecador. De eso hablaba el pastor esta mañana, de este lado de la cruz y del otro lado. Fíjese, todavía soy un vil pecador. Pero hay hermanos que se ven del otro lado de la cruz y que ellos se miran conforme a su conducta. ¿Vio? Y dicen, hay muchas cosas que no voy a alcanzar. Pero déjeme decirle, amado hermano, que la palabra de Dios dice en el libro de Colosenses que en Cristo estamos completos. Gloria a Dios. ¿Vio? Estamos completos. ¿Eso qué quiere decir? Que en la vida que hemos recibido está todo lo que nosotros necesitamos para poder transitar en este mundo. ¿Vio? Que está todo lo que necesitamos para transitar en este mundo. Entonces denle lugar a la vida de Dios, denle lugar al Espíritu Santo en usted. Gloria a Dios. ¿Vio? Y no se deje engañar. Dice según Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, ¿Vio? ¿no? Anda mucho todo ahora eso de la filosofía y bueno. Fíjese. Y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Gloria a Dios. Fíjese, nosotros estamos completos en Él. Amén, Ahí está Señor nuestra Jesús. seguridad. Por eso, hermano amado, no se deje mover fácilmente de su manera de pensar. Manera de pensar en base a lo que la palabra de Dios dice. ¿Puedo seguir yo? Sí, amor. Sigue diciendo en el 11, y en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, Amén. sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Fíjese. Dios. Fíjese que es maravilloso. Todo el hermano Nuevo amado. Testamento habla de la resurrección de Cristo. Fíjese, sí, habla de Cristo crucificado. Y Amén. ese es el mensaje que el apóstol Pablo recibió para la iglesia. Sí, ¿Vio? Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, cuando fue a los Corintios, dice, no me propuse saber nada entre vosotros sino a Cristo y a este crucificado. Pero también habló de la resurrección de Cristo y de los beneficios que nos Gracias, trajo a Señor nosotros la Jesús. resurrección de Cristo. Mm. Por eso, decir que la resurrección es un hecho que no se efectuó, decir que la resurrección es una invención de la imaginación, eso es terrible, hermano. Eso es terrible. Y no solamente que es terrible, sino que es triste. Mm. Es triste. Dice la palabra del Señor que aquellos que gustaron los dones celestiales y recayeron, dice. ¿Vio? Y recayeron. ¿Vio? Pero ahí habla de que ya no queda más sacrificio, ¿vio? Pero hay hermanos que ellos lo hicieron en ignorancia. Tal vez la dureza de su corazón por tantas cosas que le han acontecido a los hermanos. ¿Vio? Pero acá está la palabra de gracia que el Señor nos ha dado, le ha dado a usted y nos ha dado a nosotros. ¿Para qué? Para que esos hermanos puedan abrir los ojos. Sí, Señor. La palabra de gracia vino para que los ojos del entendimiento sean abiertos. Me compartía el pastor antes de nuestro viaje
que en el Antiguo Testamento hubo tres condiciones que sufrió el pueblo de Israel. Dice que sus ojos fueron cerrados, sus oídos fueron cerrados y su corazón fue endurecido. Pero en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo trajo la gracia para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, para que Él quitara el corazón de piedra y pusiera un corazón de carne sensible a la voluntad de Dios. Y el otro, y los oídos y nuestros oídos sean abiertos. ¿Para qué? Para que podamos escuchar. Amén. Para que escuchemos el hablar de la gracia, el hablar que nos trae una bendición, que nos trae una transformación, una conformación a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de gracia siempre es una bendición. Amén. Siempre es una buena noticia, ¿no? Amén, gloria a Dios. Gracias. Damos Señor. gracias al Señor, hermano. Hasta gracias, aquí Señor. me ha dado el Señor. Amén. No sé si Gracias, querías agregar Señor. algo más. Creo que hoy, bueno, siempre lo dice, ¿no? No, el pastor no es un viaje de placer, ¿no? Porque es una batalla, Amén. ¿no? Y uno por ahí no se da cuenta, pero es una batalla, Amén. ¿no? Pero gracias al Señor que somos más que victoriosos en Él, ¿no? Amén, gloria a Dios. Por eso toda nuestra fe está basada en el sacrificio de Cristo. Aleluya, en su gloria muerte, a Dios. en su sepultura, en su resurrección, ¿no? Amén. Gracias, Señor. Gracias Jesús. le damos al Señor porque yo creo que la experiencia que nosotros hemos tenido en este viaje fue diferente. Porque el Señor nos enseñó en este viaje a escondernos en Él. Gracias, Señor Jesús. A escondernos en Él. ¿Vio? ¿Para qué? Para que la vida se pueda manifestar. Vio que dice ahí, con esto termino, hermano, ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 1, 2 y 3 podemos leer. Y tiene relación también con lo que veníamos hablando de la resurrección. Vamos a leerlo. Si pues habéis resucitado con Cristo, fíjese, gloria a Dios. Amén. Ahora escuchamos eso y gloria a Dios, Amén, ¿no? sí, hemos resucitado con Cristo, ¿no? Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Gracias, Señor Jesús, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Fíjese, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Dejar que Cristo sea una realidad en nosotros. ¿Vio? Dejar que Cristo sea una realidad en nosotros para que el nombre del Padre, el nombre del Señor sea glorificado. Damos gracias al Señor. Dice acá, ¿no? En el 1, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Sí. Y en la antigua versión, ¿no? Siempre decimos de la antigua versión porque es más fidedigna con el original. Dice permaneced. Sí. Porque ya hemos sido resucitados. Amén, tenemos gloria que a Dios. Permanecer ahí, ¿no? Amén. Y porque ahí fue sentada la iglesia. Fíjese que queremos terminar, sí, pero el Señor no nos deja. Ahí fue puesta la iglesia. Dice en el capítulo 2, versículo 6 del libro de Efesios, dice, con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Vio? Y en el libro de Colosenses mi esposa leía y dice, y permanecer, dice en el original. ¿Por qué tenemos que permanecer ahí? ¿Cómo permanecemos ahí? Creyendo que el Señor nos sentó ahí. Amén, ¿Vio? Señor, Y que estamos ahí, estamos en Él. ¿Vio? ¿Para qué? Para que no nos acontezca lo que le aconteció a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis. Dice, por cuanto has dejado tu primer amor, dice. ¿Vio? Por cuanto has dejado. ¿Y qué dejó la iglesia? Dejó a Cristo como centro, como el centro de su vida. ¿Vio? Pero la iglesia había sido puesta en los lugares celestiales. Y descendió, dice. Descendió. ¿Cuándo descendió? Cuando sacó los ojos del Señor. Cuando sacó los ojos del Señor. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Que no vamos a tocar ahora, tal vez lo toquemos en el próximo programa. Pero el Señor dice que hay resurrección, hermano. Hay una esperanza gloriosa para los hijos de Dios. ¿Vio? Que Él fue la primicia. ¿Vio? Por eso dice también la palabra que nosotros anhelamos, deseamos que esta, nuestra habitación terrenal, sea revestida. ¿Vio? Sea revestida. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias le damos al Señor, amor. ¿Lo querés leer? Sí. Gracias le damos al Señor. 15. Es que es hermoso leer la palabra, ¿no? Porque solamente por los dichos nos equivocamos a veces. Amén, sí. Pero cuando lo leemos es diferente. Amén. En 1 Corintios 15,
53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte. Aleluya, gloria a Dios. Gracias. Gracias le damos al Señor, Gloria a hermano. Dios. Gracias le damos Amén, al Señor. gloria a Vamos Dios, a orar y nos gracias. vamos a despedir hasta el día lunes a Gracias, las 10 de la Jesús. mañana. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por la resurrección. Gracias, Amén, Señor, gloria a porque Dios. ahora sabemos dónde está fundamentada nuestra fe, Amén. Señor. Gracias por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Bendice a los hermanos que nos han oído, Señor. Ayúdalos, Señor. Ábrele los ojos de su Sí, entendimiento, Señor, Señor. aquellos que no entienden, Y guárdalos Señor. de todo mal, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, amados.